Hola gente bonita que se conecta desde grandes lugares, Venezuela, España, Colombia, Argentina, Portugal. Bueno, tantas personas que se conectan en este espacio tan especial hecho para ti, porque eres una persona muy especial para mí. Y vamos a tener hoy un súper temazo. Hoy vamos a tener el tema de lo que es la parte de la impulsividad en el TDAH y vamos a tener a Carolina Reyes, una especialista, ya la estoy viendo por ahí, dentro de un ratico le voy a mandar su invitacioncita, gente bonita, de dónde se conectan, Cardo Corderolici, May Grosso, ¿de dónde se conectan gente bonita? Mientras voy colocando aquí el tema del día de hoy, es un tema muy importante donde vamos a trabajar con la comunidad del TDAH, el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Entonces aquí tenemos el tema, la impulsividad en el TDAH. Ok, vamos a ver aquí, TDAH, vamos a ver de dónde se conectan, que yo estoy muy emocionada. Hoy tenemos a una gran profesional en Venezuela, en donde ella nos va a dar herramientas potenciadoras y nos va a decir de qué manera nosotros podemos, ahí ya tenemos fijado el comentario, Marle Feites, ella nos va a decir herramientas de cómo tratar la impulsividad. Saludos a Yamile Carmona, tenemos a Francis Polo, tenemos a D'Angela, saludos. Álvarez, bueno, tanta gente bonita que se conecta y hace que mi emoción, bueno, se prenda. Aquí tenemos a Carolina desde España. ¿Y cuál es el tema que vamos a tratar en el día de hoy? Ya se los voy a presentar, gente bonita. Mientras allí se quedan, vamos a buscar aquí cuál es el tema del día de hoy. Y aquí tenemos Domingo de Live con María José, un día especial en donde tenemos que agendarlo. Hay que agendar ese día, es un día maravilloso. Ahí tenemos Live con María José con ese tema, la impulsividad en el TDAH. Y la invitada, como se lo dije, de categoría, una neuróloga pediatra que es especialista en el TDAH y en el autismo, y con más razón tenemos aquí una persona con muchísimas herramientas. Bueno, yo muy encantada de tenerla en el día de hoy. ¿Qué vamos a tratar en el día de hoy? Vamos a ver, por supuesto, la terminología del TDAH, la clasificación del TDAH, cuál es la connotación del TDAH y la impulsividad, qué connotación tiene si la impulsividad está arraigada con este aspecto de la medicación, de qué manera son las estrategias vitales para poder nosotros apaciguar estas conductas de impulsividad. Y bueno, Carolina viene con todo en el día de hoy y yo sé que ella está muy contenta porque realmente somos de la misma tierra, Venezuela, y venimos con el talento de dejar una huella importante para esta comunidad del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Saludos a Daisy, a Peter. Y bueno, yo sin más ni más voy a dejar de compartir este esquema y me voy a ir a buscar a Carolina. Ok, vamos a buscar aquí a Carolina. Corriendo a encontrarse conmigo y hoy un día especial, un domingo de live, en donde definitivamente tú eres el invitado especial y con felicidad 69 muchísimo más. Gracias, felicidad. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bueno, aquí tenemos a tanta gente con manitas. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, buenas tardes, buenas noches allá en España, ¿no? Son es de noche. ¿Cómo Buenas estás? ¿Cómo noches te y gracias. sientes? Estoy muy contenta de estar en tu programa. Me encantó tu página y me encanta poder ayudar y compartir con mucha gente. Vamos a hacer como un café. Vamos a hacer una conversación sabrosa, ¿verdad? Que pueda ayudar Claro, a muchos papás de niños con TDAH y brindarles herramientas y que no se sientan solos. Estamos con ellos. Vamos a ver exactamente. qué se puede hacer, qué tiene la ciencia. Exactamente, y fíjate que hay algo importante. Aquí tenemos a dos personas, mi persona y tu persona, que somos especialistas en esa área del TDAH y de qué manera vamos a profundizar este esquema de la impulsividad, que es un tema que llama mucho la atención a las personas que tienen el TDAH, a los padres que tienen hijos con TDAH y a veces no saben por la desesperación del trastorno qué podemos hacer. Entonces, por tanto, hoy vamos a trabajar dos esquemas importantes, lo que es la impulsividad y también vamos a trabajar lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Ese trastorno como tal es un trastorno de la neurodiversidad que se caracteriza por tener conductas un tanto desafiantes, a veces el ritmo muy acelerado, a veces sus comportamientos no están acordes a las situaciones y se presenta muchas veces cuando hay estas conductas disruptivas de repente correr, gritar, saltar, hacer tantas cosas al mismo tiempo, conlleva a veces la impulsividad. Ahora, neurológicamente, ¿cómo podrías definirnos el término del TDAH? El trastorno de atención o hiperactividad es un trastorno de tipo neurobiológico. Es uno de los trastornos más comunes a nivel neurológico y a nivel psiquiátrico y que se debe a una causa de tipo orgánica, genética, donde hay una alteración de los neurotransmisores en el cerebro de esos niños. Y esto se traduce en hiperactividad, impulsividad y déficit de la atención, que dependiendo de los síntomas que vaya a presentar el niño, se va a clasificar en leve, moderado, severo, y dependiendo de qué síntoma predomine, si es el hiperactivo, si es el impulsivo o si es el inatento, también va a haber otra clasificación. Otra cosa importante, queridos papás, es que ese trastorno, para poderlo diagnosticar, tiene que afectar varias áreas del funcionamiento del niño. No es hiperactivo porque se comporte nada más hiperactivo en la casa, ¿vale? O nada más en la escuela. Tiene que haber compromiso en más de 2 áreas del funcionamiento del niño para nosotros poder hacer el diagnóstico. Ok, fíjense lo importante de lo que nos has dicho, Carolina, que tiene que haber un compromiso importante en dos áreas del desarrollo y por tanto hay un patrón, no existe una prueba estándar de funcionamiento que podemos evaluarlo, sino hay una cantidad de observaciones que nos lleva a cabo de acuerdo a las conductas que se presenta un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay algo que yo quería resaltar que muchas veces el trastorno de déficit de atención se disfraza con otras comorbilidades y es Cierto. importante nosotros tener mucho cuidado con eso porque cuando hablamos de la comorbilidad, es decir, que puede haber un TDAH y al mismo tiempo hay un trastorno de déficit de atención, tenemos que ver cuál es el que predomina más para la parte del aprendizaje. Aquí creo que había una preguntita, pero yo voy a buscarla por aquí. Aquí dice, Flax Mari nos dice, ¿las pastillas es necesaria los días solo o cuando va para el colegio? ¿Ok? Bueno, ya vamos a hablar de medicación. Claro, depende, no todos los niños con TDAH hay que medicarlos. Primero hay que hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Ujú. Hay que observar las características del niño en la escuela, en la casa, en la natación, en la iglesia, ¿vale? Y hacer un buen diagnóstico tanto con el docente, el familiar, el psicólogo, el psicopedagogo y todos los que trabajamos con el niño. Sí, el compromiso de la atención, el nivel de hiperactividad e impulsividad compromete el funcionamiento del niño, entonces está la medicación. Y esa Exacto. medicación, generalmente hay varios tipos de medicamentos. Está el metilfenidato y está la atomoxetina. Entonces, esa pregunta es muy general, pero en la mayoría, las últimas pautas de tratamiento se utilizan días continuos, todos los días, Okay. y dependiendo del medicamento que usted está utilizando, porque hay varios tipos de tratamiento, dependiendo si predomina la parte impulsiva, si predomina el inatento o si tiene agresividad. ¿Me explico? Exacto. Y también es muy importante lo que me acabas de decir. El TDAH es un trastorno de origen genético y generalmente no viene solo. Entonces el tratamiento médico depende si está acompañado de la comorbilidad, por ejemplo, de un autismo nivel 1, ¿vale? Si tiene tics, si tiene un trastorno de conducta posicionista desafiante. Entonces, no todo niño que tenga TDAH hay un plan de trabajo estricto. Existe la palabra depende. Como todos los que estamos aquí tenemos un número de zapatos, ponte, yo soy 37, pero no todos los 37 me sirven, así son los niños. Muy bien. No todos deben ser medicados, tienen unas características totalmente diferentes, entonces allí se va a hacer un plan de trabajo efectivo, ¿vale?
Exacto. Fíjense la importancia de lo que es el diagnóstico. El diagnóstico del trastorno de déficit de atención hay que ser muy minucioso. Es un tiempo que requiere de acondicionamiento de todo un equipo multidisciplinario, en donde Exactamente. es una evaluación que debe ser estructurada a nivel general. Por tanto, no hay un límite de decir cuánto tiempo se lleva la evaluación, ni tampoco podemos ir a prisa, porque si existe una comorbilidad tenemos que estar muy pendientes. Ahora, si hablamos de la impulsividad como tal, vemos que es como un rasgo muy característico del TDAH y además que hay una reacción rápida cuando hay esa impulsividad. Ahora, esa impulsividad es desmedida. El niño actúa de una manera, yo diría, desafiante al mismo tiempo, sin darse cuenta de lo que está pasando y no puede controlar la parte de los impulsos, siente como, inclusive vemos a estos niños a veces con un vacío, como si no tuvieran foco y existen las tentaciones de hacer cosas que son inapropiadas que traen consecuencias como tal. ¿Tú pudieras decirnos qué impulsos nerviosos o qué proceso conlleva a que los niños con TDAH tengan esta impulsividad? Claro, con mucho gusto. Sí, justamente esto es lo que a mí me encanta. Quiero que los papás vean, los niños que tienen trastorno, atención, hiperactividad tienen una alteración en ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que llevan información de un lado a otro. Ujú. Y ellos van a definir nuestro funcionamiento, ¿vale? Por lo menos, si hay exceso de serotonina, vamos a estar alegres, nos va a producir placer. Usted se come un chocolate y se le aumenta la afectividad. Entonces, estos niños hay una alteración en ciertos neurotransmisores, o sea, de forma química. Los que producen control están disminuidos y los que producen exacerbación están aumentados. Entonces, por supuesto, este niño es el resultado de una alteración de neurotransmisores. Por otra parte, hay unas áreas del cerebro que controlan los impulsos, o sea, que les permite a ustedes estar allí sentados escuchándome, estar Ujú. atentos. Ese es el lóbulo frontal. Estos niños tienen esta área inmadura. Además de que tienen los neurotransmisores que controlan las emociones disminuidos, tienen el área que controla los impulsos también inmadura y por supuesto allí viene la impulsividad, amiga, ahí viene la hiperactividad y por supuesto la inatención. Dependiendo del grado de cuáles sean los neurotransmisores que estén disminuidos, entonces se va a producir las manifestaciones clínicas. ¿Me explico? Por ejemplo, si está la dopamina va a producir mucha, si está disminuida va a producir mucha hiperactividad. La noradrenalina va a producir mucho déficit atencional. La serotonina va a producir mucha impulsividad, que usted el niño da una respuesta inadecuada a estímulos pequeños. Ok. Muchas veces, y otra cosa, allí veo un escrito que dice Mel Molina, mi hijo hizo un test neurocognitivo. Sí, generalmente estos niños son brillantes, súper inteligentes, pero ¿qué pasa? Que su nivel atencional no les permite culminar las actividades escolares largas e incluso podrían tener trastornos del aprendizaje escolar, pero no tienen nada que ver con su nivel intelectual. Ok, fíjense la importancia, eso es muy necesario entenderlo, que inclusive en consulta he tenido niños muy brillantes, pero el problema es la atención y la concentración al Dispersa. focalizarse. Sí, al focalizarse pierden el foco e inclusive son a veces verbalmente muy activos, pero en el momento de llevarlo en un plano les cuesta muchísimo o el lapso de tiempo es sumamente corto para poderlo realizar. Aquí hay, aquí hay una pregunta también que te están haciendo, que es Flash Mari, dice, mi hija toma atormoxitina A tomar los días, cetina. sí, los días de colegio cuando va al colegio y no se la doy, pero afecta en algo. Bueno, sí, ve mamá, la tamoxitina es un medicamento espectacular, es uno de los que tiene menos efectos colaterales, pero tienes que dárselo continuo. ¿Por qué? Porque ella es como que el niño está trabajando con un exceso de voltaje Ujú. y la tamoxitina quita los ruidos y disminuye el voltaje, entonces le permite estar más atento a las actividades. Entonces, al usted suspender los sábados y domingos, ¿qué hace? Baja el nivel de las drogas, no, del medicamento. Baja los niveles en sangre, entonces es menos efectivo. De hecho, eso se da continuo y la efectividad
se ve a partir del tercer mes de tratamiento. Se inicia en dosis muy bajas y se va incrementando dependiendo del peso del niño y del nivel atencional. Pero está indicado es cumplirlo todo. ¿Qué le digo yo? Cúmplalo todo, sin miedo, sin culpa, que eso no le va a producir nada malo a su bebé. Más bien, usted le está quitando todos los ruidos externos. Trasládense ahorita como si ustedes estuviesen leyendo con una música todo volumen en su cabeza. ¿No entienden? Exacto. Bueno, por lo menos yo no entiendo. Yo me distraigo. Entonces, así funciona el cerebro de un niño con TDAH. Tiene mucho ruido y de hecho tiene la necesidad imperiosa de moverse. ¿Para qué? Para regularse. Entonces, esta medicación en niños tiene que estar moderado severo para medicarlo, les disminuye ese ruido cerebral y ellos están más atentos y van a tener mejor rendimiento escolar, mejor funcionamiento en la parte adaptativa, ¿entiendes? Entonces, no, hay que darle las últimas pautas de tratamiento, se da continuo. Sí, y hay una característica que iba a determinar, porque aquí hay otra pregunta también que te hacen, que es esta parte de cuando hablas de los ruidos, es como la capacidad de ellos no poder digerirlo y por tanto existen esos eventos que vemos de gritar o de repente empezar a golpear las mesas o lanzar las cosas, porque existe como yo diría, ese desbordamiento neurológico que no les permite como tal centrarse y sentirse realmente agobiados. Por tanto, hay que estar, como yo siempre digo, hay que estar en el contexto de poder llegar a ese cerebro y entender cómo existe un ritmo muy acelerado, una cantidad de inatención y al mismo tiempo este ruido que nos estás hablando. Ahora, Mel Molina nos dice, mi niño tiene impulsividad e inatención. Es lo que me dijo su psicopedagoga en la evaluación neurocognitiva. Ok, fíjate que eso es una de las características, es la inatención y sobre todo la impulsividad. Por esa misma situación de lo que nos estás hablando, de que existen, inclusive si existen estímulos externos y también causen ruido o causen dispersión, el problema se agudiza muchísimo más. Por eso es que cuando yo hablo del déficit de atención, hay que definitivamente unir varios cabos. Una evaluación bien registrada y sobre todo un seguimiento a nivel de especialistas. Porque, por ejemplo, podemos hacer adaptaciones en la escuela, pero siempre hay un alcance de por lo menos el psicopedagogo poder observar cuáles son las características del entorno, ver Exacto. cuál es e inclusive no es, a veces suena como extraño, pero a veces el tono de voz que se utiliza para esos niños, mientras más yo le grito, más alterado está. Es decir, que Claro. cuando nos damos cuenta estamos, por llamarlo así, molestas, nos salimos también de foco y empezamos a gritar y lo que hace es que ese ruido aumente más en él y se desborde más. Ahora, Met Molina dice, es verdad, pero cuando se centra en algo es una luz. ¿Ok? Fíjense lo importante cuando llega al contexto. Aquí hay una pregunta de Migdalia Ramírez que dice, mi nieto toma respiridona 3 miligramos y no le hace nada. En la noche melatonina de 5, pero se levanta mucho. O a comerse lo que hay en la nevera. Bueno, lo que pasa es que allí no puedo opinar porque hay que hacer una historia clínica exhaustiva, ¿ves? Para ver por qué el niño está tomando la risperidona, es un medicamento más para el manejo de la agresividad, de conductas disruptivas. Y si está tomando melatonina, me está traduciendo, o sea, estoy traduciendo de este lado, que tiene un trastorno del sueño. Entonces, no le hace nada en qué. Hay que ver qué es lo que está comprometiendo el funcionamiento del niño y en función de eso se coloca tratamiento. ¿Me explico? Exacto. Y escuchen, mamá, el tratamiento del TDAH yo lo llamo es el amor, que significa tiempo, paciencia y dedicación. Estos son niños brillantes, pero que ameritan su tiempo, procesan la información de una manera distinta. Ellos tienen mucho ruido, entonces nosotros tenemos, como les está diciendo, mi querida amiga, tenemos que tratar de aislarlo, no en el mundo, sino que para hacer sus actividades con menos ruido posible, lo más corta posible, si es posible las evaluaciones orales. ¿Por qué? Porque son brillantes, pero si usted le coloca una actividad escolar larga, se fastidia y no la hace, Exacto. aunque sea brillante. Ellos pueden hacer ecuaciones de tercer grado, pero no le ponga 20, colóquele 2. Con 2 ya usted sabe si domina o no el procedimiento.
Entonces es desde educar al papá, donde el niño tenga su, o sea, validen su nivel de funcionamiento, que respeten el funcionamiento del niño, que armen un equipo multidisciplinario donde entramos todos. Entra el neurólogo, el psicólogo, el psicopedagogo, el neuropsicólogo, la escuela, la familia, todos a darle órdenes cortas, sencillas, refuerzos positivos, a manejar una sola voz. Porque sí, la medicación sirve, por supuesto, pero si usted no modifica el ambiente y no le da herramientas al niño de funcionar, no está haciendo nada. ¿No Exacto. es verdad? Entonces, Sí, claro, totalmente. Sí, y fíjate que hay un detalle de lo que has dicho, que es esta parte de que nosotros podemos compensar con algunas estrategias, pero tiene que haber un modelaje en los diferentes, yo diría, ambiente. escenarios donde, sí, de escenarios donde está el niño, en la escuela, e inclusive en su casa, inclusive en casa de un amigo. Hay que modelar esta situación y algo importante, darse cuenta de que no podemos, porque yo pienso que en el déficit de atención, hay algo que a veces los padres por la misma ansiedad lo aplican, que es esto de que como es inatento, yo le voy a poner muchísimo para que él agarre y atienda. Y es al Así. contrario, porque fíjate que llegan los niños con una cantidad de tareas que ni siquiera es la primera que ellos quieren hacer. Así sea lo más sencillo. Aquí le dice Migdalia Ramírez, él se irrita con mucha facilidad y tiene 6 años y es impulsivo. Bueno, allí es más el manejo conductual, ¿no? Porque a los 6 años ya deberían estar maduras ciertas estructuras de la irritabilidad. ¿Ok? Entonces allí mamá tiene que poner límites claros y amorosos, míralo a los ojos, mírame, escúchame, ajá, ¿y tú por qué estás molesto? Y le damos a nuestros hijos herramientas para tener una comunicación efectiva, porque estar Ujú. bravo está bien que se moleste, la cuestión es cómo el niño va a manifestar su sensación, porque no podemos invalidar sus sentimientos. Exacto. Hay que decirle, ajá, estás bravo, entiendo, no te gustó, porque tenemos que crear niños emocionalmente sanos. No podemos decirle que estar bravo está mal, no. Es una emoción, ese es un Ujú. mecanismo de defensa que te está diciendo que no estás de acuerdo con lo que está sucediendo. Ajá, hijo, pero no grites. Dime, ¿qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Dime cómo tú consideras que podemos mejorar eso. Claro, a los 6 años no le vamos a hacer esa pregunta tan sofisticada, pero sí de una forma sencilla, ¿por qué tú estás molesto? ¿Y por qué tú gritas? No me grites, vamos a hablar tranquilo. A mami no le gusta que le griten. Y otra cosa muy importante que yo he identificado en mi consulta, que es el funcionamiento de las imágenes en espejo, de las neuronas en espejo. ¿Qué es eso? Cuidado, papá, que tú estás caminando adelante y tu hijo te viene viendo atrás. Si usted es gritón, su niño va a ser gritón. Si como usted se comporte, el TDAH lo va a reproducir 10 veces más. Exactamente. Entonces, los papás de niños con trastorno de atención y hiperactividad deben ser los gerentes de una fábrica, deben hablar perfecto, deben de mirarle a los ojos. Ajá, cuéntame, tal cual el gerente de una fábrica no hace un grito a un trabajador, ¿verdad? Exacto. Usted pasa la primera amonestación escrita, la segunda amonestación escrita, ¿verdad? No, la primera verbal, muy educado, la segunda verbal, luego viene la escrita y luego usted lo despide. En este caso no podemos despedirlo, Claro. pero lo que quiero decirle es el nivel de funcionamiento y así usted va a tener niños emocionalmente sanos, unos niños que se saben comunicar. Porque ¿qué es el berrinche? Que no sé decir qué me pasa, que no tengo las Exactamente. estrategias para decir que estoy molesto, que estoy bravo, ¿entiendes? Entonces tenemos que bajarnos a la altura del bebé y entender qué está pasando. Sí, y fíjate que ese contexto que has manejado es tan importante, porque ¿qué ocurre? El niño no aprende a la deriva, el niño aprende de un modelaje, definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los padres dicen, a veces lo digo, pero él sabe que ese a veces lo digo, el niño lo procesa como que esto fue una herramienta para que yo me hiciera silencio o para que yo no me moviera. Entonces, yo a todo el mundo le digo esto para amedrentar. Hay que estar muy pendiente de eso. Ahora, Kitty Catboom nos dice, a mi hijo, además de atomexetina, le indicaron Ridal. ¿Es efectivo el último?
Sí, por ejemplo, allí tienen, como les estaba explicando, los medicamentos tienen sus indicaciones. La tamoxetina está más indicada para déficit atencional, pero el Ridal quiere decir que el nenecito comenzó a presentar conductas disruptivas, agresividad, mayor impulsividad, ¿entiendes? O sea, eso es, entonces te hace la mezcla de medicamentos dependiendo de la sintomatología que presente el paciente. Y siempre se utiliza dosis baja, luego dosis media y luego dosis alta. Si con un solo medicamento no logramos controlar las manifestaciones clínicas que en ese momento afectan al niño, bueno, se asocia a otro. Pero siempre el neuropediatra va a tratar de no medicar, siempre. Una vez la medicación, por favor, cúmplala por el tiempo adecuado. ¿Cuánto tiempo? Depende de la evolución de cada niño. ¿Cuántos medicamentos? Depende de las características que esté presentando en ese momento el paciente. Exacto. Ahora, Migdalia Ramírez nos dice que el colegio ha tenido problemas por eso y domina, pero se fastidia y se cansa. Amel Molina nos dice, a mi hijo le toman la lección oral y las evaluaciones escritas, que son muy largas. Se les deja tener en casa y va para 4º grado y sí es una lucha. Bueno, lógicamente hay una lucha porque hay un problema atencional que es importante nosotros tomar en consideración. Y una de las cosas, mientras más yo presiono y mientras más yo acondiciono de una lista muy larga, eso es limitarlo a él a darse cuenta que ya ni siquiera la ha empezado cuando él ya dice que no. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que... No lo voy a hacer. Sí, eso es lo primero que dice, pero ¿qué tenemos que darnos cuenta? Estos niños están preparados para jornadas muy rápidas, son niños muy rápidos en procesamiento, son niños que necesitan salir de una actividad a otra. Por eso es que muchas veces se ha debatido este tema de que los niños se queden tanto tiempo en las escuelas, porque ellos necesitan el enfoque de otras actividades que les permita por lo menos oxigenar más el cerebro y darse cuenta de que existe algo variable. Porque ¿qué ocurre? La parte escolar es algo muy difícil para ellos y muchas veces nos enfrascamos a que como él sale mal vamos a dejarlo más y vamos a llamarlo al refuerzo y vamos a llevarlo. Hay una cosa también importante en ese enfoque de lo que es el refuerzo a lo que es el área de psicopedagogía. Ella modela esos aprendizajes, pero el modelo es basado en la realidad del contexto del diagnóstico. Por tanto, es importante que exista un acompañamiento también. Ahora Migdalia, bueno, nos da las gracias y Mari 1208 nos dice, mi hijo cada vez que se equivoca se pega él mismo y yo le digo que entiendo, se puede enojar, pero trato de que no se golpee y él no recibe golpes por parte de sus padres. Fíjate que yo quería hablar de esa pregunta porque sucede mucho en la realidad que yo vivo y muchas veces eso se llaman niveles de frustración y muchas veces también indicadores que el procesamiento neurológico hay algo que revisar. Pero en este contexto de que hablamos de que existen caídas y existen adultos acondicionantes, es decir, es que tú siempre, es que mira la nota, otra vez para abajo, no lo lograste. ¿Qué pasa cuando el niño se acondiciona a emociones inasertivas? Que es la tristeza, que es la rabia y que yo no sirvo para nada. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay que buscar la solución de que si no existe algo que lo motive, tenemos que buscar un cambio. Tenemos que buscar algo que lo motive y que se dé cuenta que su procesamiento es lento, porque aquí caemos en un tema más delicado que se llama la deserción escolar. Y la deserción escolar muchas veces es por estos enfoques de frustración. Ahora, no sé si hay algo a nivel neurológico que querías acotar aquí. Ajá. Sí, hay varios detallitos que acabas de nombrar muy importantes, sumamente importantes. Primero, mamá, para que un niño aprenda, debe estar atento, motivado y sano. Para que se dé el pase de información de una neurona al otro, tienen que estar en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Si a estos niños les están exigiendo una tarea muy larga, ellos se irritan, porque ya nada más viendo el contexto, ya ellos dicen que no lo van a hacer. Entonces empezamos por generar motivación. Sí, vamos a hacerlo, pero corto. Vamos a trabajar 20 minutos y luego damos un descanso y luego hacemos el resto. Segundo, usted va a premiar es que lo hizo, no que lo hizo perfecto. Porque muchas veces estos nenes empiezan a escribir y viene la mami,
pero la mami tiene una presión de que si no lo hace bien, no lo está haciendo bien ella. No, esto no es personal, esto no tiene nada que ver con nosotros. Esto tiene que ver con el nivel de funcionamiento de cada niño y que va a determinada velocidad. Entonces hay que felicitarlo. Cónchale, si escribía 2 líneas y ahora está escribiendo 3, muy bien, excelente, perfecto. Vamos bien, ahora vamos a hacer la 4ª línea. O sea, siempre con refuerzos positivos. Y mamá, mientras más honesta usted sea con el funcionamiento académico de su hijo va a evolucionar mejor. Si usted sabe que su niño es mejor, tiene dificultades en la lectoescritura, bueno, póngalo a leer 4 líneas diarias, pero no lo vas a poner a leer Don Quijote de la Mancha. Si sabes que le cuesta tomar dictados, vamos a hacer 3 líneas diarias de algo que le guste. Si le gusta, que estamos en España, Messi, si le gusta el fútbol, si le gusta Barbie, vamos a buscar temas que sea una educación de algo que le interesa, que sea un aprendizaje significativo. Porque todos, si el corazón no quiere, el cerebro lo acepta. Pero no al revés, porque si el niño no está motivado, no le va a aprender nada de lo que usted diga. Si usted le grita, se perdió la información porque ya el niño se desconectó. En cambio, si usted viene y primero ofrece una actividad, vamos a dibujar, ya allí usted está generando endorfina. Vamos a tomarnos un té. Vamos a arreglar el área donde vamos a estudiar, que no debe haber más nada sino el cuaderno y el lápiz. Mira, qué lindo nos quedó esto. Ok, vamos a estudiar. ¿Qué te parece si hacemos las 5 primeras preguntas? ¿Te parece? Bien. Entonces, es un aprendizaje de los dos, porque estos niños son unos grandes maestros, nos enseñan a manejar la paciencia, a manejar nuestro ego. Exacto. Porque tú sabes que es difícil que cuando llega la mamá del TDAH, ¿qué es lo primero que le dice la maestra? No copió, se paró, molestó, se salió por la punta. ¿Qué no hizo? ¿Qué no? ¡Ay! Viene la mamá loca a la consulta, ¿no es verdad? Y a uno le da ganas de salir corriendo, Aquí en Venezuela se dice así, de salir corriendo, porque no, claro. Entonces viene mamá cargada del no y lo va a desquitar con el muchachito que tampoco entiende por qué está acelerado y por qué no puede copiar. Entonces este es un tema, cuando me invitaste a hablar sobre esto, me encantó. Porque yo amo los niños con trastorno de atención y hiperactividad, porque son brillantes, son creativos, son buena gente. Cuando usted le pide un favor, ya él fue y vino 2 veces. Es más, los dejan feo, porque si le dice la vecina, mira, ¿tienes café? Él va a decir, sí, claro que sí, aquí hay. O, no es verdad, son impulsivos. Dan respuestas inadecuadas, pero tenemos nosotros que modelar, ir modelando ese comportamiento desde el amor, desde el cariño. Sí, y fíjate una cosa es conducta disruptiva y otra cosa es conducta en donde yo tengo que modelar porque él definitivamente es espontáneo. Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo cuando abro la puerta del consultorio y viene otro padre, él, por ejemplo, ese niño sale y saluda al padre, le pregunta cómo está, qué buenas tardes y todo eso. Y yo no lo puedo limitar en eso porque es una manera de contexto que de repente todo el mundo debería hacerlo y él lo hace. Ahora, ¿qué pasa? Si él abraza con mucha intensidad, ahí tenemos que modelar, mira, a él le gusta, pero ¿por qué no lo haces más suave? Porque de repente no se siente tan bien. Y una de las cosas es la clave en la manera de hablar. Una de las cosas. Aquí hay un comentario de Met Molina que dice, mi hijo reacciona muy mal y violento ante los cambios imprevistos. Es muy estructurado. Lo trabajamos con la psicóloga, con la terapia cognitivo-conductual. Fíjate que uno de los alcances de lo que está planteando esta señora Mel Molina es una de las grandes terapias a nivel conductual. En la parte de la especialidad que tengo en la terapia conductual, se habla que es la modeladora de una estructura más marcada en el TDAH. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ser regulados con motivaciones, tienen que utilizarse de repente un lenguaje diferente, hay que estructurar el ambiente. Entonces, esta terapia, la cognitivo-conductual, es la más apropiada definitivamente. Bueno, aquí hay un comentario de Janet Molina que dice, hay que acompañar a los niños en sus emociones. Fíjate que hay algo importante que se destaca aquí, que es esta parte de nosotros entender que nosotros tenemos que dejar al niño que nos
exprese qué es lo que siente, qué es lo que quiere para nosotros acondicionarlo. Porque hay algo que tú mencionaste muy importante que es siempre lo que nosotros buscamos, siempre lo que nosotros queremos, pero qué es lo que espera el niño, qué es lo que Exacto. espera, qué es lo que desea. ¿Ok? Saludos a Alexandrina que está aquí conectada, a Yosmar. Y bueno, vamos a ver, aquí creo que hay otra pregunta de Fiat Mari que dice, ¿el metifelonato de 10 miligramos también tiene que ser continuo? El metilfenidato, sí. Ahorita toda bueno, pero depende de su neuropediatra. Exacto. Hay diferentes planes de tratamiento, ¿no? Pero generalmente se da continuo y hay varios planes, hay varios trabajos científicos que han demostrado mayor efectividad. Entonces, si se da la medicación, se da continua hasta que el mismo neuropediatra lo baje de forma progresiva, de forma lenta, hasta que lo elimine o lo cambie por otro tratamiento. Pero es muy importante, Ujú. vean, hay una modificación en la estructura del cerebro de un niño con trastorno de atención e hiperactividad. Entonces, todo lo que haga usted hoy va a repercutir en el mañana de ese niño. Entonces, si Exactamente. usted hoy está educando, está teniendo paciencia, está teniendo actividades escolares cortas, está trabajando en la autoestima de su bebé, en la autoestima, Muy importante. está colocando medicación para regular todo, ¿cómo va a estar ese niño en un futuro? Bien, le va a ir excelente. Y una cosa que le digo siempre a mis pacientes es un día a la vez, un día a la vez, porque los papás se estresan, por ejemplo, porque no esté dividiendo. Vamos a esperar que sube, vamos a esperar que reste, que multiplique, un paso a la vez, que está teniendo conductas disruptivas o no. Lo que te iba a decir antes que se me olvidara. Una cosa es TDAH y otra es papás con bajo umbral de frustración. ¿Oíste? Muchas veces me llegan a la consulta, no sé si a ti te ha pasado, Sí, me ha pasado. niños con diagnósticos de TDAH y resulta que el niño se sienta y tiene un nivel de movilidad normal, que acata órdenes, entonces tú dices, ajá, ¿y cuándo está intranquilo? No, así, él se pone intranquilo solo cuando está en la casa, eso es normal, los niños tienen que moverse, ¿verdad? Pero Exacto. hay papás que están cansados porque trabajan todo el día, hay docentes también con bajo umbral de frustración, que el niño se mueve, entonces hacemos mal diagnóstico de TDAH, entonces cuando vienen a la consulta, bueno, afortunadamente se canaliza la situación para lo que debe, o sea que no todo lo que se mueve también es un trastorno de atención con hiperactividad. Me imagino que a ti te ha pasado Sí, igual. claro. Ha pasado y una de las cosas es cómo darnos cuenta de que el nivel de ansiedad lo tienen los padres y no lo tiene el niño. Porque una de las Exacto. características que yo siempre he hablado, los niños que no se mueven, no es que son niños extraños, pero el niño tiene que mover, el niño, la primera interacción social es el juego y por lo general el niño Exacto. tiene esta curiosidad de querer entrar y engranar con cualquier persona por medio de esa interacción. Entonces, si juega mucho es porque juega mucho, si no juega mucho es porque no juega mucho. Entonces, una cantidad de hipótesis que yo por lo menos a veces digo, yo no soy el niño, pero me siento más confusa. Entonces, hay que estar Ujú. claro como padres de qué manera hablamos y esto también tiene que ver mucho en el contexto de conocer y la emotividad que podemos llevar a nuestro hijo. Ahora Kitty nos dice, en cuestión de los diagnósticos de parte del neurólogo, son muy rápidos. En una consulta le dicen que tiene TDAH o autismo y uno a la vez envían los medicamentos. ¿Qué recomiendan en ese caso? Ok, te voy a dejar la palabra y Bueno, después yo hablo. sí, bueno, depende, mamá. Lo que pasa es que nosotros funcionamos con protocolos de diagnóstico establecidos por el manual que se llama DSM-5, Manual de Enfermedades Mentales, ¿no? Entonces, viendo todos los días, leyendo todos los días el manual, ya hay un número de características que se identifican en el paciente y te permiten identificar si es un trastorno de atención y hiperactividad o no, o Ok. si es un autismo o no. Pero allí estamos haciendo lo que se llama la historia clínica. Y la historia clínica la hacemos en base a los datos que usted está dando. O sea, los datos los da el papá. Por ejemplo, si es un TDAH. Mire, doctora,
ese niño no deja de moverse nunca, ni siquiera ve televisión, se monta en la cama, se sube, no puedo ir a la iglesia, no puedo ir. Ajá, ya tú ves allí alto nivel de hiperactividad en varios lugares, ¿verdad? Okay. Si le doy una respuesta es agresivo, no copia en la escuela, me llaman cada ratico en la escuela, ya tú estás diciendo, hay compromiso en la casa, hay compromiso en la escuela, ni siquiera en el karate ni en la natación, eso se mueve de aquí para allá, ya tú dices, hay 3 compromisos en 3 áreas, ¿verdad? Exacto. Entonces así, no es que se hace rápido, sino que ya como viendo, Exacto. por lo menos yo tengo 20 años trabajando, igual que el autismo, no es que, no, esto no es un diagnóstico rápido, esto es un diagnóstico sumamente importante y delicado, que se hacen varias consultas, pero ya el neurólogo ya tiene una base de tratamiento, indica medicación y muchas veces en la segunda consulta vienen más tranquilos y es otro diagnóstico. Uno modifica el ambiente, empieza con las terapias y el niño, yo digo que en neuropediatría nada es absoluto, me imagino que a ti te ha pasado Claro, igual. Me ha claro. pasado que el nivel de hiperactividad es tan grande que yo veo el TDAH nada más, mire que me destroza el consultorio, óigale, se mueve, ajá, entonces coloco mi medicación, hago mis estudios paraclínicos, aplico mis encuestas, y resulta que en la segunda consulta no me había dado cuenta y hay un autismo nivel 1 de alto nivel de funcionamiento. Entonces, como el niño ahora sí se sentó, veo que no fija la mirada, que tiene un tono de voz monótono, como mexicanito, que tiene interpretación literal de las cosas, que le molestan los sonidos, pero nada de eso me lo refirió la mamá porque la mamá estaba concentrada en la hiperactividad, en la impulsividad, en la agresividad y que no le copiaba Exactamente. en la escuela. Sí, ¿Verdad que es así? y sí, y fíjate Entonces, que a ese contexto que has hablado tan importante, existe la hiperactividad, pero estos niños que tienen esta comorbilidad con el autismo, a veces no nos damos cuenta que son muy inquietos y de repente también es esa inquietud neurológica y cognitiva que tienen, que llega a un momento que se desgastan de tal manera que se van y se aíslan por una cantidad de tiempo. Entonces yo no entiendo, ¿será que se cansó? Muchas veces me dicen las madres, es que uh se cansó. Y yo veo que el niño tiene unas características, por ejemplo, no fija la mirada, pero al -huh. mismo tiempo es hiperactivo. Entonces, fíjate, son muchos detalles, por eso es que, claro, en el caso, tú tienes 20 y pico de años, yo también tengo 20 y pico de años ya, y ya nosotros observamos, hasta olemos los trastornos, lamentablemente lo tengo que decir así, Exacto, porque exacto. ya es tanto tiempo que uno se da cuenta y se focaliza pero hay que estar claro de una cosa, los datos tienen que ser muy puntuales, porque ¿qué ocurre? Es cuando yo hablo con los padres y le hablo de repente de una comorbilidad, por lo general que cuando yo trabajo con un equipo siempre me toca dar el diagnóstico, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? En ese dar el diagnóstico hablo de una comorbilidad y ellos no entienden por qué, porque hay que ser muy claro que lo que a nosotros nos parece normal no es normal. Un niño que esté tanto tiempo tranquilo o enfocado en un solo lugar, o un niño que tarda mucho en hablar, o un niño que el control de esfínteres también es muy desenfocado el tiempo. Entonces son detalles que realmente no son para ellos importantes o que simplemente, por ejemplo, cuando yo hablo por ejemplo, hacer la anamnesis y saber lo que es la parte psicomotora, yo muchas veces tengo que puntualizar, vamos a ubicarnos en meses hasta años, porque a veces se focalizan que no tienen información y a uno le cuesta más. Pero claro, hay otro compendio que es cuando yo tengo a la madre y la madre no lo pudo dejar con otro y viene a la consulta con el niño, ahí yo puedo ver una realidad palpable que de repente en la entrevista no está. Pero yo pienso que sí, tiene que haber un tiempo, pero si ya yo tengo el enfocado de que aquí hay algo, ya yo debo dar las bases, por lo menos para calmar al niño, para calmar que el niño es la primera prioridad y después esa madre que tiene tanto desespero por saber qué hacer. Aquí tenemos a Migdalia Ramírez que nos dice, Ruber da paso a un segundo grado, suma, resta, números hasta cierta cifra, no muy alta, más no lee, sabe vocales y algunas que otra consonante. Me dicen que no lo debí pasar a segundo grado. Ok, fíjate que yo hablando en ese enfoque, que es la parte más académica, yo pienso que hay que evaluar cuál es el compendio de
de lo que son los componentes o las competencias que requieren un niño de un grado a otro. ¿Qué ocurre muchas veces con estos niños? Nos comprometemos si ellos tienen un especialista que lo puedan ayudar, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que si el niño pasa, tiene que tener un acompañamiento pedagógico que lo ayude a centrarse. Muchas veces decimos, pero él fue a la consulta con María José y aprendió las vocales y conmigo no. Hay que darse cuenta que hay unas herramientas y algo que tú mencionaste, la paciencia, ser consecuente, porque si yo hoy voy a hablar con él, mira, explícame, y por ejemplo, cuando está esa impulsividad, siempre se lo digo a todos, tenemos que hablar calmado, tenemos que dejar que él se calme, si no se calma, no se focaliza, si no se focaliza, es lo mismo que cero. Entonces, ¿qué ocurre? Esas madres llegan a consulta con esos niños agarrados de la mano, mira, pero están muy inquietos. Y yo me le acerco y es como si yo los calmara. No es calmarlo, es caer en la realidad de que yo lo altero si le grito, yo lo altero si lo condiciono a agarrarlo fuerte, yo lo altero y darme cuenta de una cosa, él tiene un lapso de tiempo. Él hasta aquí llegó, yo no puedo seguir, pero ya vas bien, ya aprendiste la A, ahorita vamos a Es- llegar a la O. No, ajá, yo no puedo atropellar un proceso. Y eso siempre se lo digo eso es verdad. porque muchas veces pasa eso. Yo no sé si neurológicamente pasa esto en la medicación o en el enfoque, Claro, que por ejemplo, los padres agarran y dicen, es que esta terapia no sirve porque él todavía no ha aprendido las vocales. ¿Y qué pasa? Que va a pasar el proceso, pero mientras más tú generes estrés, más impulsividad hay y menos hay aprendizaje. Ahora Miss Molina dice, es verdad, tal cual como dicen, bloquean cuando ven que es mucho. Otra es, este, sí, y otra cosa, papá, cada niño tiene su nivel de funcionamiento. Justamente hoy estaba hablando con unos amigos que mientras más honestos seamos los padres en el funcionamiento de nuestros hijos, mejor van a evolucionar. Por ejemplo, si su niño no reconoce las vocales ahorita, más o menos, eso es un periodo de 6 meses, que es lo que se da la modificación de la arquitectura cerebral. Entonces es embuste que él para diciembre va a estar leyendo fluido. No, como dice María, eso es un proceso. Tiene que identificar las vocales, tiene que identificar las consonantes, tiene que formar la parte de la sílaba, tiene que empezar la consolidación y luego la lectura fluida. Entonces nosotras sabemos que eso lleva tiempo, paciencia, disciplina, herramientas, que los niños aprenden jugando. Entonces, a través de la forma lúdica, agradable, armoniosa, es que el niño va a empezar y que cada niño tiene, hay unos que son más visuales, que se aprenden lo que ven, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos. Entonces, las mamás se desesperan y quiero que escuchen esto, que lo aprendí con la vida. Los hijos se validan a través de los ojos de los padres. Si su mirada dice que su hijo no sirve, su hijo no va a servir. Si su mirada dice que su hijo es un fastidio, su hijo se va a sentir un fastidio, se le va a bajar el autoestima. En cambio, si usted tiene una mirada amorosa y lo ve como una misión de amor, de enseñarle a su niño a leer, a escribir, en la velocidad que él lo haga. Hay niños que son pilas, que pilas aquí en Venezuela rápido, que aprenden muy rápido a leer, pero hay otros que les te toma un tiempo. Hay unos que aprenden muy rápido a sumar, a restar, otros que les toma un tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, en los TDAH les toma más tiempo. Entonces hay que hacer exámenes cortos y darle más chance para que el niño haga ese trabajo, pero no quiere decir que él es menos inteligente, simplemente que necesita un poquito más de tiempo para terminar las actividades. Entonces, mami, ni la abuela, ni la escuela, ni nadie tiene que apurarlo, porque ellos tienen su nivel de funcionamiento y en la medida que pasa el tiempo y maduren esas estructuras cerebrales, ellos lo van a hacer súper rápido. Cristóbal Colón era un TDAH, de hecho lo hizo atravesar un continente. Leonardo da Vinci lo llamaban el que no culminaba las obras. Isaac Newton lo llamaban el profesor distraído, porque hablaba de una cosa, o sea, todos esos eran TDAH y son grandes genios de la humanidad. Entonces no se ha cuidado, mamá, si tú tienes el próximo Isaac Newton en tus manos y lo estamos maltratando.
Exactamente, y fíjate algo, eso yo siento que ellos son una caja de sorpresa. ¿Por qué? Porque en el menos lugar que tú te esperas, ellos siempre te dan una respuesta. E inclusive a veces lo que nosotros potenciamos, que le puede costar, de repente es una realidad inválida, Y lo porque a hace. veces y sí, se apropia mucho de ese aprendizaje. Aquí tenemos a MT Cuba que nos dice, saludos, mi bebé de 5 años le indicaron Ridal porque tenía terrores repentinos ya va, terrores repentinos, de verdad lo ayudó mucho, el Ridal, ¿ok? Tiene una Aquí tenemos, fobia. Ajá. aquí tenemos a Migdalia Ramírez que le dicen y le dan o nos acondicionan 3 días de clase y hasta 10 en la mañana. Fíjate, es una manera de una adecuación curricular. Y esto es muy importante, nosotros estar como padres inmersos en el proceso. Inmersos en el proceso quiere decir no aportar al proceso y darnos cuenta. Los padres son la ventana del niño y por tanto ellos en las adecuaciones Exacto. escolares, de repente yo veo que la maestra está con mucha actividad y buscar la manera de acondicionar, porque estos niños tienen tanto deberes como derechos y por tanto debemos nosotros apropiarnos que la escuela inclusiva sea parte interesante en este proceso. Aquí tenemos a City Carbón que nos dice, lo que menciona sobre las maestras lo estoy viviendo desde el preescolar. No siquiera esperaban a quedar a solas delante de los demás niños, se quejaban del niño. Eso es muy importante. Y una cosa, el niño es la Eso está ventana muy mal, sí. Sí, y una de las cosas, si yo Eso observo que está mi muy hijo mal. no le gusta ir a la escuela, lo veo que él tiene cierta fobia, hay que observar ese ambiente, hay que observar de cómo el especialista puede llegar a tocar esa ventana y ver cuál es la actitud, porque muchas veces ocurre que inclusive nosotros como figura de enlace con la escuela, hasta somos rechazados porque somos como unos inspectores y realmente no somos unos inspectores, sino que nos focalizamos. Y esto trae una consecuencia muy importante porque si tenemos una escuela inclusiva y hay derecho a la neurodiversidad, estos niños deben ser tratados de igual manera. Ahora te dice, Migdalia dice que son muy atentos, él recibe a las personas de visita con agua y pregunta si quieren café Sí, o algo más. Aquí sí, tenemos eso saludos. es cierto, Migdalia. Eso es eh, cierto, son súper atentos, son espléndidos, son el alma de la fiesta, son súper agradables. Usted puede conversar con ellos sobre todo, porque es más, son muy cultos. Ellos manejan mucha información, porque su rapidez mental les permite hablar de cocina, de esto, de la abuela, hablan mucho, son agradables. Son niños sumamente agradables. Sí, y fíjense lo importante que es que ellos muchas veces toman conciencia de la realidad. Por ejemplo, voy a poner un plano. Yo estuve trabajando con uno y la tercera consulta, él agarró un termo de café que yo tenía y lo lanzó y se partió. ¿Qué ocurrió? La madre se enteró de la situación porque lo primero que él dijo fue partir el termo de ella. El Y termo. entonces, ¿qué fue lo primero que él dijo? Yo voy a agarrar de mis ahorros y lo voy a comprar, no te preocupes. Y de hecho, Ay, la mamá lo compró. Cuando él lo trajo, bueno, yo estaba distraída, no tenía nada que echarle ahí. Él dijo, no lo vas a probar. Y no lo vas a probar. Es bueno, yo lo probé. Entonces, ¿qué pasa? Esa creatividad de estos niños es importante exaltarla. Por ejemplo, si el niño no se adecua a una actividad en particular, ponlo como el semanero del aula de clase, movilízalo, haz que él aprenda cómo es la interacción, cómo es el respeto, cómo es el que un compañero diga, no estás haciendo nada, sí estoy haciendo. Uno forma también al alumno como quiere que el alumno sea, porque si yo tengo un niño con este trastorno y veo que el niño se me pone muy desafiante, ¿qué es lo que yo he hecho también? Es importante preguntarnos. Mael Molina nos dice, ay sí, mi niño es súper espontáneo, a veces me da vergüenza que le hable con otra gente porque no sé qué vaya a salir. Muchísimas gracias, nos sí, dice. sí, definitivamente. Aquí dice Migdalia, aparte del Rubén, tener TDAH es epiléptico. ¿Ok? Aquí tenemos una comorbilidad de la epilepsia. Aquí hay otra pregunta que dice, También, también. aquí nos dice Salazar Roselis, los niños con TDAH deben ir a una escuela especial. Escuché eso de una maestra y me dio rabia, No, aunque no es no, mi no, hijo el que presenta no. condiciones, me gustaría excluir e incluir a la población. Ok, aquí yo tengo unas preguntas que acaban de hacer en el privado que también las voy a leer de Yamile
Manual, dice, ¿qué opina de la medicación con vitaminas y suplementos? Y ella también dice, mi hijo tiene 7 años, diagnosticado con TEA y TDAH, es impulsivo, se frustra, es necesario la medicación. Ok, me gustaría que hiciéramos ese insight con ella, porque veo que Ok, ve, no está indicado, los suplementos vitamínicos no forman parte del tratamiento del TDAH. ¿Por qué? Porque a nivel neurobiológico están disminuidos ciertos neurotransmisores, como les comenté, y entonces la medicación farmacológica está exclusivamente dirigida a los neurotransmisores que están alterados, y eso lo traducimos nosotros a través de la clínica. Anteriormente se recomendaba altas dosis de vitamina E para el manejo del TDAH, no, o de omega 3, de omega 3. No, no, ahorita actualmente no. La medicación es una dieta balanceada. Traten de comer lo más sano posible. Por ejemplo, el café estimula a un niño. Las gaseosas, hay niños falsos TDAH que consumen altos niveles de azúcar, Exactamente. gaseosa, chocolate, café. Y entonces esos son neuroestimulantes para todo el mundo, para usted y para ellos. Ok. Entonces usted restringe estos alimentos y mejora. Segundo, hay niños que no salen para ninguna parte, entonces esa serotonina está allí, ¿para dónde salgo? Y usted lo Exactamente. saca un ratito y eso es, no, sáquelo, hacer una actividad deportiva. Los niños tienen que hacer deporte, usted está mejorando. Cuando ellos corren, se libera la serotonina, se genera endorfina y ellos van a tener un niño tranquilo. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, ahorita se utiliza la medicación tipo atomoxetina, risperidona, metifenidato, clonidina, o sea, hay varios fármacos, pero no los complementos vitamínicos. Oyeron, no, el último congreso iberoamericano de neuropediatría fue la semana pasada y en el compendio de TDAH no aparecen los suplementos vitamínicos ni oxigenante cerebral. Son esos medicamentos y tienen su indicación en los TDAH moderado a severo. Ok. Ahora fíjate, Sparvigi dice, hola, tengo un niño de primer grado que viene de otro colegio. Académicamente el niño tiene competencias, pero una situación conductual incontrolable. No acepta normas. Bueno, fíjate que en este caso, que es la parte académica, a mí me gustaría aportar lo siguiente. Primero y principal, siempre es importante decir la condición que tiene el niño al ser incluido en una escuela. Es importante hablar sobre la cantidad de terapias que él pueda recibir y de qué manera pueden ser los esquemas de los especialistas para también ser un tanto aplicables en el salón de clase. Hay algo importante que es lo que yo manejo en la terapia, que es tener conexión con el maestro de una manera directa para que él me pueda decir qué pasa y qué no pasa para yo adecuarlo en mi contexto, ¿no? Y algo muy necesario es darme cuenta, si hay una impulsividad incontrolable, nosotros como equipo tenemos que manejarlo y llevarlo a la escuela. ¿Qué pasa? Vamos a llevar una supervisión e inclusive fíjate con esta parte de la medicación. Existen algunos momentos, por ejemplo, cuando son adolescentes, que hay tantos cambios hormonales, que la medicación, bueno, va arriba, va abajo, va así y es fluctuante. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que hay que tener una conexión para poder que en la escuela pueda manejarse perfecto. ¿Qué ocurre? Hay incluso profesores que me han llegado niños a consulta, profesores de preescolar, que ellos inducen que el comportamiento es un poco activo y que es importante. Hay madres que van a consulta a ver qué es lo que ocurre con los niños y eso es una manera importante. Siempre tiene que haber una conexión de responsabilidad por tanto una de las partes de decir la realidad del niño y que hay que hacer los ajustes. Porque ¿qué ocurre? Si no hay ajustes, el niño no va a evolucionar correctamente. Ok, déjame ver qué más hay aquí. Aquí dice, mi Cuba, la adaptación curricular debe aplicarse a los niños neurodivergentes. Sí, inclusive fíjense una cosa, hay lo que se llama los departamentos de atención o departamentos de bienestar y protección estudiantil, en donde hay un psicólogo, un psicopedagogo, un orientador vocacional y ellos mismos hacen el acondicionamiento. ¿Cómo es esto de la escuela inclusiva? Se le da adecuaciones a la profesora y muchas veces estos especialistas van a las aulas, retiran a los niños para
trabajar con ellos y a veces ocurre que si el niño, las competencias son muy bajas, tratamos de sacarlo muchas veces más. Y por tanto es importante lo que es la escuela inclusiva. Y la escuela inclusiva también ubica a que si el niño va a aprender a leer, él va a leer a un ritmo diferente, él va a sumar de un ritmo diferente, toda una adecuación, ¿ok? Ahora, déjenme ver Y aquí. las mamás, otra cosa importante, las mamás que por favor no se sientan juzgadas si el docente le hace un llamado de atención, porque a veces los docentes, claro, como su trabajo es educar, identifican alteraciones y lo dicen a la mamá, pues no está haciendo esto o está muy... Entonces las mamás lo toman desde el ego, ¿no? Que mi hijo no está aprendiendo y se irritan. No, aquí nadie tiene la culpa. Ni el docente, ni la mamá, ni la abuela, ni la iglesia, nadie. Aquí estamos adultos, todos, que vamos a buscar el beneficio de un niño. Entonces hay que escuchar con atención a la maestra. Y ahora después que usted salga de esta charla, si le tienen loca que su niño esté intranquilo, usted le dice a la maestra, ajá, maestra, mi hijo tiene un TDAH, pues usted tiene que participar que su hijo tiene una condición. Pues la Exactamente, maestra muy no sabe. importante. Exacto. Ajá, tiene un TDAH. Ya yo lo estoy tratando con el neurólogo, ya tiene psicopedagogo. ¿En qué usted cree que lo puedo ayudar aquí? ¿Cómo usted me puede ayudar? ¿Cómo podemos hacer? Y estoy segura de que si usted va de esa manera, el docente va a estar presto a Exacto. escuchar, pero no actúen desde el ego, porque a veces podemos actuar desde el ego, desde el amor. Desde el amor escuchamos, ok, está así, vamos a buscar al neurólogo, vamos a buscar al psicopedagogo, al psicólogo, al conductual. Pero si actúan desde el ego, esa maestra la tiene agarrada con mi hijo desde que lo vio, ahí no vamos a aprender nadie. Esa mamá que me dijo que el niño tenía buen rendimiento académico, pero tiene trastorno conductual, eso lo tienen que manejar es el psicólogo. ¿Ves? Exacto. Exacto. Y una de las Porque cosas es el que TDAH uh-huh. ¿verdad? Tiene compromiso en su rendimiento académico por el déficit atencional. Sí, es Entonces, que allí fíjate es que ahí otra está cosa. agarrado de la mano con estos tres especialistas, el psicólogo, el psicopedagogo y el neurólogo, porque hay casos en donde por más que yo aplique las técnicas de aprendizaje o de repente estas mismas técnicas de cartel de emociones y todo esto no me validan, sino que hay un contexto de una medicación que se necesita. Y el esquema de la Exactamente. psicología conductual es sumamente importante. Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo con la psicología conductual. Si no aplico la psicología conductual, no consigo conductas que sean modificables o adaptar situaciones al contexto de la casa. E inclusive lo que se llama la psicología conductual no es solamente aplicado al niño, es inclusive aplicado a la familia, porque también hay A criterios la familia. que ellos tienen que adecuarse. ¿Qué pasa, mamá? Si le sigues gritando, él va a llegar un momento que no va a saber, va a ser un desbordamiento fúrico y no vas a lograr ninguna cosa. Hay madres en donde yo le he dicho, bueno, cada vez que tú grites o tengas el intento, tómate un vaso de agua. ¿Y qué pasa con estas? Ellas dicen, he tomado tanta que ya no, pero sigue tomando agua hasta que tengas, no, porque fíjate que son herramientas que tú tienes que focalizarlas en ellas, en que caigan en una realidad que están cometiendo un error. Ahora aquí dice Sparbigui, ¿y qué hacer cuando el niño está académicamente bien y casi camina por las paredes? Sin diagnóstico, presumo que hay un TDAH en primer grado. ¿Ok? Claro, claro, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo. Entonces allí usted empieza ya con esta charla tan linda que creo que hemos abarcado muchas cosas, Ok. usted busca la ayuda. Usted Sí, busca la fíjate, ayuda de su neurólogo, de su psicólogo, ¿verdad? Y a ver qué tanto hay que ver qué tanto esa hiperactividad que está comiendo, está saliendo, está haciendo deporte. También, escuchen, que esto es, el TDAH es un trastorno de tipo genético. Vamos a ver quién de la casa es hiperactivo. O sea, si es papá, si es mamá, si es el otro hermanito, ¿entiendes? Entonces, todo exactamente. eso hay que verlo, todo eso es No, importante. inclusive fíjate que muchas veces pasa, no voy a decir que es la madre o es el padre, pero siempre hay alguien que aparece en el escenario de la consulta a buscarlo, a hacer, y tiene una hiperactividad grande y es a veces el que más desesperado está en el Es- caso del niño. Entonces, es importante nosotros evaluar. Ahora, te iba a hacer una pregunta, Carolina. Hay muchas cosas que te tengo que preguntar y han hecho tantas preguntas. Quería saber si nos podíamos ir a una segunda parte de este live
en otro momento, ¿no? Claro, Ok, entonces con muchísimo gusto, me le voy a preguntar a encanta. esta gente si quiere ir a la segunda parte de este live mientras sigo haciendo estas preguntas. Así que conteste si quieren que vayamos a la segunda parte de este live acerca de la impulsividad en el TDAH. Y tenemos a Mel Molina que nos dice, ¿se puede pedir acompañante en el colegio para mi hijo? No sé cómo Sí, hacerlo. No copia nada y la seño tampoco exige. Fíjense que hay algo importante, inclusive en el contexto de, voy a hablar de Venezuela, aquí también en Europa también se ve, que es lo que se llama la figura del tutor. La figura del tutor son personas preparadas para acompañarlos, no para hacerles la tarea, para acompañarles en el exacto. proceso de que ellos vayan acondicionándose. E inclusive en el perfil mío hay un live que habla sobre la figura del tutor en niños con autismo, pero es la misma adecuación con niños con TDAH. ¿Qué pasa? Son figuras Lo que deben mismo, sí. ser, sí, deben ser establecidas y habladas por la parte directiva y sí debe haber un acondicionamiento y debe haber una presencia de esto si el niño no, porque ¿qué ocurre? El niño necesita una competencia de esta persona que lo guíe. Vamos a ver qué otra pregunta. Kitty Cat Toon dice, ¿qué opinan del magnesio para la hiperactividad? Me hablaron incluso del omega. Bueno, es más o menos de lo que tú habías hablado. Bueno, ya, sí, ya hablamos que no se utiliza. Bueno, no está, no hay, lo que pasa es que eso se realiza en estudios, cortes, análisis de estudios científicos. Ujú. Entonces sale la recomendación de la Sociedad de Neuropediatría solo cuando muchos estudios avalan que ciertamente es efectivo, pero eso hay un análisis estadístico. Y Exacto. hasta los momentos no, ni el magnesio, ni el omega, solamente la medicación, la terapia cognitivo-conductual, el apoyo psicopedagógico, el deporte y la adecuación de la familia en cómo tratar a este paciente. Exacto. Aquí tenemos a Migdalia Ramírez que nos dice, es muy cierto, más cuando en el aula hay más niños con condiciones diferentes. Sí. Ahora, ahí les voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Quieren a la segunda parte con Carolina Reyes en cuanto a la impulsividad en el TDAH? Tenemos a Eli Azócar que nos dice, mi niño tiene TDAH, estudia primer grado y no me está copiando nada Cierto. en la pizarra. Y si la maestra le copia la tarea, no la termina. ¿Qué puedo hacer en ese caso? En ese caso, primero en principal, es importante hacer una evaluación psicopedagógica para ver cuál es el contexto de por qué él no está copiando y buscar las herramientas para ser habladas en el contexto escolar y también en el contexto familiar, porque es importante medir e inclusive un especialista, por ejemplo, en el caso mío, que soy especialista en el TDAH, evalúo a los niños, veo cuáles son las competencias, porque muchas veces los niños con TDAH tienen una característica. Se sienten frustrados, no hablan de la situación porque no les lleva a copiar o simplemente hay un acondicionamiento de que tengo un ritmo y tienes que respetármelo. ¿Ok? Tenemos a Otra Yaminé. cosa Ujú. que hay que evaluar en las mamás de los niños que no copian del pizarrón, porque ese es un proceso complejo. Mirar, Sí, identificar la información, retenerla y reproducirla es un proceso complejo. Entonces, para ellos eso es mucho. Si sí, pueden copiar, pueden decirle que exacto. copien las dos primeras líneas, ¿verdad? Y no importa si usted lo termina con él en la casa, pero lo importante es que usted tenga un buen contacto con el docente. Otra cosa que yo he visto muy común es que los trastornos visuales, los niños en primer grado, mira, muchas veces tienen un trastorno visual y nosotros no lo identificamos porque el niño, como siempre ha tenido ese trastorno, no sabe decir que no veo bien. Exacto. Entonces, por la experiencia, todo niño a partir de los 7 años debería ser valorado por oftalmología de una forma rutinaria, ¿ves? Para evaluar cómo está ese funcionamiento, porque si no ves cómo vas a aprender, cómo vas a copiar. Ok. Entonces, fíjese algo que nos has dicho, Carolina, que es muy importante, que es esta parte de la coordinación visomotora, llevar y trasladar. E inclusive, nosotros no podemos darnos cuenta porque no llegamos al contexto de lo que puede estar pensando un niño con TDAH, que inclusive puede haber un mundo de fantasías en las letras. Él puede estar copiando y de repente pensar en mil cosas. Y es en ese momento en que nosotros, que vemos que está desfocalizado, es entrar en capítulo y cuéntame qué es lo que te hace reír, cuéntame qué es lo que te hace no verla, qué es lo que no te simpatiza de ella porque ellos ven de una manera diferente. E incluso yo di una aula de psicología en una oportunidad
y la muchacha contestó todo una canción. Todas las respuestas fueron acerca de una canción. Yo no sabía descifrar qué era lo que ella me trataba de decir. Sí me di cuenta que había un déficit de atención y ella me decía, es que yo no puedo desfocalizarme de esa canción y todo el examen fue así. Entonces, tenemos que darnos cuenta de qué manera, de repente, si yo le hubiese hecho 3 preguntas y me hubiese dado cuenta antes, tal vez ella no me escribiera toda la letra. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Migdalia, aquí hay mucha gente, Carolina, que ya nos dice que sí. Migdalia Ramírez nos dice, jajaja, ja, ja, es muy cierto, él no acepta un no y ya va, debate y digo, los pies deben doler porque se bate uff y horrible, bate corotos y puertas, ¿ok? Ahora fíjense, aquí hay mucha gente que nos dice que sí, la segunda parte, y bueno, nos tenemos que ir a la segunda parte, Carolina. Yo sé que Carolina también está aquí dispuesta como yo, porque sé que es un tema que tiene muchísimas aristas y yo quedé aquí como con ganas de preguntarte más. Bueno, Carolina, ¿nos podrías decir en qué parte de las redes sociales te podríamos conseguir? Ay, claro, con mucho gusto. De hecho, he diseñado una página de acompañamiento para los papás. Es simple, como mi nombre, Carolina Reyes, guión piso Ok. neuropediatra. Allí van a tener información sencilla, agradable sobre lo que es el TDAH, los trastornos de aprendizaje, la epilepsia y el autismo. Pero es un acompañamiento Ok. para padres, un acompañamiento. Ok, Carolina, ¿tú podrías escribirnos ahí ese contacto para yo Claro. cerrar el encuentro? Bueno, en el día de hoy, gente bonita, nos conectamos en un tema fantástico, la impulsividad en el TDAH. La cantidad de comentarios ha hecho que realmente este espacio se haga muchísimo más grato y sobre todo vamos a tomar en consideración lo siguiente. Vamos a la segunda parte, así que formulen sus preguntas. Hay muchísimas aristas todavía que engranar y sobre todo tengamos en cuenta que un niño con TDAH es un niño o una niña muy especial que viene al mundo a traernos una cantidad de creatividad, de mucho aprendizaje y sobre todo hay que manejar 3 herramientas importantes, lo que es la paciencia, la tolerancia y sobre todo el amor a estos niños que tanto nos dejan. Recuerda que si tienes dudas acerca del TDAH, puedes contactar con Carolina o con mi persona para podernos apoyarte en ese proceso. Por tanto, gente bonita, yo muy contenta, súper agradecida con Carolina Reyes, porque bueno, sé que ella es una mujer de muchas herramientas en materia de los trastornos neurodivergentes. Y bueno, Carolina, muchísimas gracias, un abrazo muy grande para ti y Gracias. muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Un beso y nos vemos en la segunda parte. Chao, gracias. Feliz noche. Igual.